¿verdad? Buenos días a todos, qué gozo, qué alegría ver la iglesia llena. Ojalá Dios quiera que el siguiente turno también esté casi tan lleno como este, pero sí que quería pediros una cosa. Vamos a centrar un poco nuestras oraciones en que Dios nos abra las puertas para el local que necesitamos para el futuro nuestro. Algo que sea espacioso y que podamos olvidarnos del tema durante años. Olvidarnos del tema me refiero de tener que juntarnos en 2 cultos y todo lo demás, si es posible. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Aleluya. Estoy contento de estar con vosotros hoy y de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a empezar como Jonathan. Hay un refrán, no sé si es español o de dónde es, pero por lo menos aquí es muy famoso, que dice: quien a buen árbol se arrima. Y mira si es famoso que hasta en el libro de Don Quijote lo nombra, este refrán, ¿verdad? ¿Y a cuento de qué? Vengo yo con que quien a buen árbol se arrima. Esa palabra árbol, para mí, es muy importante. ¿A quién vas a arrimarte mejor que a nuestro Señor Jesús? A nadie. Pero hay otras sombras bajo las que puedes arrimarte o cubrirte. Este mundo te ofrece cosas que aparentemente te van a dar la felicidad y van a traer lo mejor para ti. Sin embargo, es una gran equivocación. Al mejor árbol que nos podemos arrimar es a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, ¿cómo dice? ¿Alguien se acuerda? El que habita, muy bien. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te hace ver como una cosa fresca, ¿verdad? El estar bajo la sombra del Señor. Así que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El propósito de la palabra de esta mañana es: ¿a quién te estás arrimando tú y a quién te vas a arrimar? ¿Entiendes el sentido de lo que queremos compartir? Incluso decía que Don Quijote lo nombraba en el libro, y Sancho Panza también le dijo como una contestación, ¿verdad? Y decía: júntate a los buenos, le contestaba Sancho Panza, júntate a los buenos y serás uno de ellos. Pero yo no voy a predicar de mensajes de esto, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 13, versículo 20, que lo dice mucho mejor. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pone en la versión del 60. Yo que me encanta mirar las diferentes versiones, hay otras que dice el que se junta con necios se echará a perder. Necio será, por supuesto, ¿verdad? Y dice, otra de las versiones dice, el que se junta con necios saldrá mal parado. Te van a salir mal las cosas si te juntas con necios. Así que, queridos hermanos, la mejor sombra bajo la que nos podemos cobijar es bajo la sombra de nuestro Señor Jesús. Hay personas, porque no solamente es, tú no puedes vivir tu vida cristiana yo y Dios, y aquí se acaba todo, ¿verdad? Hay personas sobre las que está la gracia de Dios de una manera especial. Por supuesto estamos hablando de hijos de Dios. Y no todos tenemos la misma, ¿cómo te diría? La misma frescura, la misma unción. Yo, desde que conozco al Señor, doy muchas gracias a Dios por algunos hermanos y hermanas que cuando me arrimaba a ellos recibía una frescura, una bendición de Dios. No es que ellos se pusieran a predicarme, no hacía falta. Pero tú sabes que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que de su interior saltarán ríos de agua viva. Pues eso es una realidad y una verdad como un templo de grande. Y hay hermanos que caminan cerca de Dios y que tienen esa frescura y esa gracia. Que lo que Dios quiere es que tanto tú como yo abramos nuestros ojos espirituales sobre todo, para que nos arrimemos a esos hermanos que nos pueden contagiar, si se les quiere llamar esa palabra, que nos pueden pasar
eso que ellos tienen, ¿verdad? Creo que hay yo no entiendo mucho de móviles, pero creo que hay unos móviles que si te estás quedando sin batería, te arrimas al de al lado y él te puede pasar batería y se carga. ¿Es verdad o no? ¿O lo he soñado yo eso? ¿Datos? Vaya hombre, como no entiendo mucho de estas cosas, pero esto será lo próximo. Parar. Que esta semana yo he visto en la televisión que tú cogías un móvil, ponías una foto y al lado ponías una tablet y le pegabas como un pellizco al móvil. No sé cuántos han visto El Hormiguero, ese programa. Pegabas como si fuera un pellizco a la foto y lo pasabas al otro lado. O sea, que tampoco nos vamos... A lo que me vengo a referir, que nos podemos pasar lo que tenemos de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos y nos comunicamos, lo que hay dentro nuestro fluye. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no es que estés hablando siempre de Dios, no. Pero es que el fondo de cualquier tema de lo que hables respira. O sea, transpira las cosas que son de Dios o la carnalidad. ¿Verdad o no? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Así que, hermanos, abramos nuestros ojos porque la gracia de Dios está sobre hermanos y hermanas que pueden darte mucha bendición, transmitirte mucho de Dios. Y yo quisiera poner algunos ejemplos de la palabra de Dios, de cómo quien se supo arrimar a quien tenía de Dios, salía bendecido. Quien se sabe arrimar a quien tiene de Dios, sale bendecido, no se va de vacío. Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, te bendeciré, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, el que te bendiga bendeciré, al que te maldiga maldeciré. Ok, eso lo conocemos todos, ¿verdad? Y resulta que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, ¿quién se fue con él? Aparte de su padre, su sobrino. Su sobrino aprendió de Abraham a amar a Dios. Pero su sobrino se hizo millonario también, se hizo rico, porque la palabra millonario no aparece en la Biblia, pero sí que dice que Abraham era un hombre muy rico. Y su sobrino Lot se hizo rico también. Pero ¿sabes a consecuencia de qué? No era de la sabiduría de él, era porque estaba bajo la sombra de Abraham. Y de allí Dios bendecía a Abraham y de rebote allá que le iba a él también. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo? Le pasaba los datos. Le pasaba los datos, muy bien, ¿eh? Está bien lo de los datos, ¿por qué no? Pero Lot tal vez llega, porque los seres humanos somos así. Cuando nos van las cosas muy bien, muchas veces decimos que soy muy buen negociante, ¿tú qué quieres que te diga? Pero resulta que si tú miras la palabra de Dios, desde el momento en que se tienen que separar, porque eran tanto el ganado que tenía que se tuvieron que separar, desde el momento en que se tienen que separar Lot de Abraham, ¿sabes qué le ocurrió a Abraham? 2 veces se arruinó. 2 veces. Y tú dirás, ¿2? La primera, cuando ya estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, en el capítulo 14 de Génesis, vinieron unos reyes de fuera y lo llevaron prisionero a él y a su familia y lo dejaron arruinado, le quitaron todo. A Lot, Abraham no, por favor, Abraham nada más que tenía 20. Lot se quedó arruinado y Abraham tuvo que ir a rescatarlo y recuperó todos sus bienes y se los entregó todo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la segunda vez que se arruinó? Cuando se separó, ya lo estamos diciendo. Cuando tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, se lo tuvo que dejar todo. Se lo tuvo que dejar todo, 2 veces. Se separó de Abraham, se separó de aquel que tenía la gracia de Dios sobre él y él se quedó otra vez a doble. Amén. Otra persona que quisiera nombrarte es José, un muchacho que amaba a Dios, que no, aunque la Biblia no nos da demasiados detalles de cuando todavía estaba en casa de su padre, aparte que nos dice que era el favorito de su padre, no nos da muchos detalles de su vida, pero sí que Dios le dio 2 visiones. Dios no le da visiones a la gente que no lo ama o que no camina con él, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que seguramente era el favorito
de su padre Jacob, porque aparte de que era el segundo más pequeño, seguramente él estaba muy en comunión con Jacob, y Jacob le pudo transmitir mucho de las experiencias que él vivió con Dios, ¿verdad? Entonces, la cuestión, que este muchacho caminaba con Dios, y Dios le tenía un plan, como sabéis muy bien, que era para luego después salvar de morir de hambre al pueblo, y ocurrió que hasta Dios, para tratarlo, se lo llevaron esclavo y de todo. ¿Y qué ocurre en la vida de José cuando le ocurren las cosas malas? Despotrica. ¿Se entiende la palabra despotricar? Sí, ¿no? ¿Se rebela contra Dios? No. Dios va tratando su vida de tal manera que José, dice la palabra de Dios, buscamos Génesis capítulo 39. 39, lo llevan prisionero a casa de Potifar, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Él era esclavo. ¿Estaba como esclavo? Sí, pero Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo Potifar a José de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La bendición estaba sobre todo lo que tenía. Y Potifar no era muy tonto. Potifar era un hombre listo, que se dio cuenta. ¿Qué tendrá este muchacho? Que lo que toca lo convierte en oro. ¿Y qué hizo él? Potifar era un viejo zorro, ¿eh? Lo puso sobre toda su casa, y toda su casa estaba prosperando en gran manera. Hasta que, como sabéis muy bien, la mujer de Potifar intentó hacerle caer en pecado, cosa que él no cayó, ¿verdad? Yo pregunto, si Potifar era un viejo zorro, la mujer de Potifar era... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llegó al punto que tuvo que ir a la cárcel. ¿Y qué pasaba con él en la cárcel? Que Dios estaba con José. Se sigue repitiendo durante la vida de José las mismas palabras. Versículo 21. Capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová está en la cárcel. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23. Y el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Si tú le tienes que poner una etiqueta a José, tienes que ponerle por narices, Jehová estaba con José. Punto. Porque se repite durante toda su vida como tenía el respaldo de Dios. ¿Y qué ocurría? Que todo lo que José tocaba era bendecido. Amén. Hasta incluso, bueno, como sabéis muy bien, luego Faraón tuvo un sueño y tal, y igualmente, ¿a quién fueron a buscar? A José, para que interpretara el sueño. Y dice el capítulo 41, versículo 38, dice: y dijo Faraón a sus siervos, después de que le interpretó el sueño y todo eso, de que iban a haber 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de hambre, le dijo Faraón a sus siervos, cuando dijeron de poner a alguien que administrara todo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Otro hombre sabio que supo aprovechar, supo ver. Mirad, queridos hermanos, si la gente que no conoce a Dios como Faraón, como Potifar, supo ver dónde estaba la gracia de Dios en un hijo de Dios, nosotros tenemos que tener un poquito más de discernimiento y saber arrimarnos a gente que nos puede transmitir, ¿verdad? Yo he sido tan bendecido por hermanos y hermanas, como os decía, de esta iglesia y de otros que he conocido, bastantes por la gracia de Dios, ¿verdad? Y estoy tan agradecido a ellos. Yo te voy a decir una cosa ahora que no nos oyen los predicadores.
he crecido más en ese contacto con estos hermanos y hermanas que escuchando la predicación. Te puede resultar extraño, pero es verdad. Daniel, lo digo, lo confieso nuestra falla. Cuando este hombre y yo estábamos recién llamados por Dios al ministerio, había un fluir entre nosotros de Dios que yo ahora lo echo de menos. Porque no por muchos años que lleves en el Señor tienes más frescura de Dios. Con esto también quiero decir que no estoy animando a que busques a la gente vieja que lleva un montón de años en la iglesia, porque ellos son los que te van a dar más de Dios. Hay gente joven que está llena de Dios, el que esté lleno de Dios es el que salpica. Y los viejos podemos estar llenos de Dios, pero también nos podemos caducar, como los yogures. ¿Ah? Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, ponemos algún ejemplo más, ¿os parece bien? Moisés, es que así nombraríamos un montón. Moisés, la gracia de Dios estaba sobre Moisés de tal manera, y tenía este hombre tanta paciencia, que dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, que hasta Dios se hartó del pueblo. Se hartó. El pueblo siempre estaba quejándose. Desde que salieron de Egipto no paraban de sacar pegas. Dios haciendo milagros, abriendo el mar, dándole codornices, el maná cada día, agua de la fuente, de todo. Y a los 4 días que pronto se les olvidaba y estaban quejando y despotricando en contra de Moisés y de Dios. Hasta el punto de que Dios dice, mira, estoy hasta las narices de ellos. Y esto es lo que me gusta. ¿Qué confianza habría entre Moisés y Dios que le dice, déjame que los destruya y a ti te daré un pueblo que sea más digno? ¿Recordáis ese texto? Dios pidiéndole, entre comillas, claro está, pidiéndole permiso para destruirlos. Que eso dice mucho a favor de Moisés, queridos. Eso dice mucho. Y en otra ocasión, que más adelante, hubieron unos que envidiaban el liderazgo y quisieron hacer un golpe de estado y quitar a Moisés del medio, que se llamaba Coré. ¿Qué ocurrió? Para decirlo en pocas palabras, Moisés no se defendió. Si Dios me ha puesto, Dios me conservará. No tengo yo que luchar por nada. Y Dios, ¿qué hace cuando una persona tiene un corazón así que le conoce de verdad? Sale al paso. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que la tierra se los tragó a Coré y a su familia. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a atacar a una persona que caminaba cerca de Dios y amaba a Dios. Aleluya. Amén. Ya que he dicho eso de atacar, vamos a tomar nota. Procuremos no meter las narices mucho en criticar lo que no te gusta de tu pastor, de tu iglesia o de quien quiera que sea. Porque eso sería que estás bajo la carne, bajo una mala influencia. Bueno, vamos a seguir con lo bueno nosotros. Aleluya. Vamos a poner otro ejemplo de cómo alguien puede tener la gracia de Dios de tal manera que todo el que se animaba era bendecido. David, el jovencito David, como vosotros conocéis, siempre doy 2 pinceladas para los más nuevos, para que sepan de qué hablamos. David pudo enfrentarse al gigante Goliat porque era un muchacho que mientras estaba pastoreando en el desierto allí con las ovejas, estaba alabando y adorando a Dios. Un muchacho con el corazón que agradaba a Dios. Por eso Dios lo escogió como rey. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de que Saúl intentó matarlo un montón de veces, vivió así un montón de años, alrededor de 18 años, siendo perseguido, que Saúl lo quería matar. Pero Dios no lo consintió. Pero ¿a dónde voy a parar? Antes decía que la gracia de Dios estaba sobre David. Hasta tal punto que aunque tuvo que huir y esconderse en las cuevas como si fuera un ladrón, una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, dice que empezaron a ir del pueblo todos los rebotados, todos los que tenían problemas con la justicia, con las injusticias que se les habían hecho,
toda la gente que nosotros diríamos, macho, la flor y nata, toda la gente más problemática, ¿verdad? Nosotros, hay un dicho que dice que una manzana podrida te pudre toda la cesta, ¿verdad? Bueno, pues en este caso fue al revés. Todos los que llegaban estaban podridos, pero había una manzana buena. ¿Cuál era la manzana? David. ¿Y qué ocurrió con esa gente? Empezaron a absorber de lo que David tenía. Y no solamente amaron y respetaron a Dios, sino que se convirtieron en los mejores soldados de Israel, con muchísima diferencia. Hasta el punto, habían 30 en concreto y más 3 jefes, que hay unos capítulos dedicados que nombran a cada uno y nombran las proezas que hacían, que era algo exagerado. ¿Por qué lo podían hacer? Porque la gracia de Dios ya no solo estaba sobre David, es que ahora estaba también sobre este soldado que algunos no ponen ni el nombre, otros sí, pero había uno que se enfrentó él solo contra 800. ¿Tú sabes lo que son 800? Y se los cargó. ¿Eso por qué era? Porque la gracia de Dios lo había venido sobre ese hombre, ¿verdad? Y queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Arrimarnos a gente que nos enriquezca y nos acerque a Dios, no que nos aleje. Puede alguien que está... Mirad, la presencia de Dios es tan fantástica que hasta alguien que esté rebotado y mal puede ser transformado por la presencia de Dios. Os voy a nombrar uno, el peor de todo, el que quería asesinar a David. ¿Quién era? Saúl. Y tú dices ahora, si te lo dejo así, dices, José, se te ha ido la pinza. Para. Hubo una etapa, por aquí tengo los versículos y eso, pero es igual, no lo vamos a leer, en la que David, huyendo para que no lo pudiera matar, se fue a un lugar donde estaba el profeta Samuel. ¿Y Samuel qué era? Alguien que tenía esa frescura de Dios. Y estaba David, Samuel, y la palabra de Dios dice que había una comitiva de profetas. Se ve que tenían un retiro espiritual o algo por el estilo. Yo no sé qué tendrían. Pero sí que sé que cuando Saúl se entera que David estaba allá con Samuel, va con un grupo de soldados y envía primero una misiva, un grupo, para que fueran a capturarlo. ¿Y qué ocurrió? Que a medida que se iban acercando aquellos que tenían la orden de hacerlo prisionero, dice la palabra de Dios que la unción de Dios venía sobre ellos y se empezaron a profetizar y a alabar a Dios y darle gloria a Dios. ¿Qué te parece? Cuando se entera Saúl, dice, es que estos son unos inútiles, voy a mandar a otro que sean un poquito más bordes. Envía otra comitiva, igualmente cuando llegan allí donde estaba la presencia de Dios, fue tocando los corazones y dice que ellos también empezaron a alabar y a adorar a Dios. Y así 3 comitivas, hasta que Saúl dijo, esto si no lo hago yo no lo arregla nadie, que es que son flojos en la gente esta que tengo. Y dice la palabra de Dios que fue él, y cuando Saúl estaba acercándose, ¿qué le ocurrió? Que dice la palabra de Dios que empezó a profetizar y a alabar a Dios, y así estuvo hasta la noche. ¿Qué te parece? ¿Es poderosa la presencia de Dios? Lástima que cuando no hay un arrepentimiento genuino y duradero en el corazón, aunque estuvo adorando y siendo usado por Dios, ¿cuánto le duró? En cuanto se fue de la presencia de Dios. En cuanto se quedó solo, empezó, con la gente que estaba rodeado, empezaron otra vez a envenenarlo y decirle, al final nos mataba a David, ¿eh? Y rápidamente volvió otra vez a quedar tan endemoniado como estaba antes. ¿Qué te parece? ¿Es poderosa la presencia de Dios? ¿Es poderoso el estar rodeados de aquellos que tienen algo para darte? Aleluya. Hay otro episodio que a mí me encanta, que es sin palabras y sin nada, cómo alguien pudo quedar tan tocado. Elías, Dios le dijo,
que tenía que ir a ungir a un rey, pero sobre todo que tenía que coger a alguien que iba a ocupar su lugar y que fuera a ungir a Eliseo como su sustituto. Y los que conocen el episodio se darán cuenta, o conocen. Dice la palabra de Dios que Eliseo estaba arando tenían 12 yuntas de bueyes. Eliseo dice que llevaba la última. Y Eliseo, para los que no lo saben, hay gente que piensa, no sé qué pensarás, ¿tú qué piensas? ¿Que Eliseo era pobre, regular o rico? Rico. Mira, gracias. Yo que soy de Andalucía, sé que mi abuelo nada más que tenía 2 mulos y tenía un montón de terreno, pero con los 2 mulos le sobraba para arar y atender al terreno, ¿verdad? Pero tener 12 yuntas de bueyes es porque tienes una barbaridad de terreno. Porque tú no vas a tener 12 yuntas de bueyes para darles de comer y que te arruinen. Si los tienes para que trabajen, ¿sí? Esas tierras eran del padre de Eliseo. Y Eliseo llevaba la última yunta. ¿Sabéis por qué llevaba la última? Porque así iba vigilando si alguno se hacía loco. Esos son truquillos del campo. Así iba vigilando que los demás no aflojaran el ritmo. A lo que vamos. Estaba Eliseo, llega Elías. Elías no le dice ni buenos días ni buenas tardes. Yo no sé si era falta de educación o no, pero sí que le hace otra cosa mejor. Le echa el manto por encima. ¿Y qué unción habría en ese manto, en ese acto? Que dice Eliseo que inmediatamente le dijo: déjame que me despida de mis padres, inmediatamente te seguiré. Y Elías le dice: pero ¿qué te he hecho yo? Yo no te he dicho nada. Tú no me has dicho nada, pero yo ya sé lo que Dios quiere. Dios quiere que yo vaya a beber de la fuente que tú bebes. Amén. Y dice la palabra de Dios que hasta tal punto Eliseo fue bendecido por estar arrimado a Elías, que dice la palabra de Dios que al final, cuando Elías fue llevado para el cielo, Dios le dio una doble porción del espíritu que había en Elías. Tela marinera. Y por si alguien no lo conoce, Elías hizo muchos milagros, ¿verdad? Eliseo no se le quedó atrás. Hasta el punto que ya después de que Eliseo estaba muerto y enterrado, dice la palabra de Dios que iban unos con un muerto a cuestas para ir a enterrarlo, y de pronto ven que viene el ejército enemigo y les cogió miedo y dice: con este no podemos correr. Lo tiraron y se ve que rodando el muerto cayó donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó, revivió. ¿Había poder o no había poder? ¿Por qué? Porque supo ponerse, arrimarse bajo la sombra de alguien que tenía la presencia de Dios. Ya estamos acabando, pero me dejo... Yo cuando predico, procuro hacer lo mismo que con las comidas. Chivato no soy. Ya lo sabéis, ya me conocéis. Mi mujer pone el plato de comida y siempre se come lo que más le gusta, lo primero. ¿Será que no se fía de mí? Pero yo, y ella lo puede decir que es verdad, siempre me dejo lo más bueno para el final, para que me quede el gustito de boca ese, ¿verdad? Si hay un buen langostino o algo, me lo dejo para el final. Ella se lo come lo primero. Pero yo lo hago para el final. Y ahora, para el final, me estoy dejando lo mejor. Eliseo, dice la palabra de Dios. Esto sí que lo vamos a buscar. En Segunda de Reyes, capítulo 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí
cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Me encanta esto. Una mujer sensible a la presencia de Dios. Cuando venía aquel hombre, yo no creo que Eliseo llegara, cada vez que llegara allí se pusiera a predicarles. No, seguramente pues estarían hablando como esto que digo yo, que nos podemos contagiar o compartir lo que llevamos dentro. Y como Eliseo llevaba esa unción de Dios, esa mujer se dio cuenta. Y ella, como hemos leído, habló con su marido y le dijo: ¿por qué no hacemos un aposento? Para que cada vez que pase por aquí, yo quiero seguir recibiendo del Señor. No quiero que se vaya pronto. Cuanto más cómodo esté, más tiempo estará en nuestra casa. Más bendición habrá en nuestra casa. ¿Verdad? Y así lo hicieron, y así fue como al hacerle esa habitación, cada vez que pasaba Eliseo por allá, se quedaba en la casa. Eliseo le dice a su criado, lo digo también en 2 palabras porque es una historia muy bonita. Por favor, hermano, leerla cuando podáis, no solamente lo que yo he leído, un poquito más. Esta mujer, le dice Eliseo a su criado: oye, esta mujer tiene muchos detalles buenos con nosotros, ¿qué podemos hacer por ella? Y el criado le dice: no tienen hijos, no pueden tener hijos, su marido ya es mayor y ella ya, total, que no pueden tener hijos. Y entonces Eliseo le dice: el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y Dios le dio un hijo, una bendición grandísima. Pasa el tiempo, Eliseo seguía pasando por allá. Pasa el tiempo y cuando el muchacho un día se fue al campo con su padre, dice la palabra de Dios que le entró un dolor de cabeza muy grande y lo lleva a su madre lo acuesta en la cama de Eliseo, arriba, en el aposento, y dice que el niño murió. Entonces esta mujer ni le dijo a su marido que su hijo había muerto, se fue a donde estaba la presencia de Dios. Y fue a Eliseo y le dijo: ¿acaso yo te pedí algo? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué me haces ahora esto? Primero me das el hijo para ahora quitarlo, para que ahora Dios se lo lleve. Y dice la palabra de Dios que Eliseo fue, oró por el niño y el niño resucitó. ¡Aleluya! Qué bueno, ¿verdad? Pero yo quiero resaltar esta mujer, la sabiduría de esta mujer. Yo sé que este hombre es un varón de Dios. Yo quiero que este hombre se quede en mi casa. Y mientras preparaba esto, tengo una palabrita para aquellos que están poniendo su casa a disposición de la iglesia, para que se puedan celebrar las reuniones de hogares. Quiero decirte, no sé si lo ha hecho más consciente o menos, pero a ti te pasará como a la mujer esta de Sunem. Por tener la presencia de Dios en tu casa, Dios te va a bendecir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El último, Jesús. ¿Cómo no acabar con Jesús, verdad? Él es el mejor árbol al que nosotros nos podamos arrimar. Los que se arrimaron a Él recibieron la unción que Dios, la unción, una buena parte de la unción que Él tenía, ¿verdad? Y para acabar, el último ejemplo que quería poner está en Hechos de los Apóstoles. 2 de los discípulos que habían estado más cerca de Jesús, que eran Pedro y Juan, dicen que fueron al templo. Hechos capítulo 3, los 6 primeros versículos, y dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Subrayate esto en tu Biblia. Pero lo que tengo te doy. Qué bueno. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Queridos, nosotros como personas no tenemos nada que sea nuestro. Si algo tenemos,
es porque lo hemos recibido por la gracia de Dios. Soy muy consciente de que yo no puedo darte nada, porque yo soy bien torpe. Pero mi oración esta semana ha estado haciendo: Señor, fluye tú, que no escuchen a José, que te escuchen a ti, Señor, que se enamoren de ti, de tu presencia, que puedan entender que nos necesitamos los unos a los otros, y que por favor arrímate a aquel que te hace crecer, a aquel que te acerca a Dios, y no dejes que nadie te robe lo que llevas de Dios. Porque si dejas que venga gente criticando y todo lo demás, lo poco que tengas de Dios te van a salir alas. Así que sé sabio, y si tienes que decir: querido, querida, mucho te quiero, pero o dejamos de hablar del tema, o... Había un hermano aquí que yo le tengo que estar muy agradecido de una cosa. Yo durante más de 60 años me he estado mordiendo la uña, pero mordida, que estaban hechas polvo. Y ese hermano, una vez estaba yo sentado por allá cerca de donde está José, y yo me estaba mordiendo las uñas, y me hace así: ¿no te da vergüenza con lo grande que eres? Mira, me llevé un corte que yo no sabía si pegarle o qué hacer. Pero le estoy profundamente agradecido, porque desde aquel día, yo no sé, pero yo ya no me muerdo la uña. Yo tengo que ir con cuidado conmigo, que te araño, ¿eh? Fue algo que no se me ha podido olvidar. ¿Pero por qué te lo cuento? ¿Por lo de la uña? No. Este hermano tenía la actitud de nada más que mirar lo malo de la iglesia, lo malo de los pastores, lo malo de los líderes, y no sabía hablar si no era para soltar basura. Y llegó a un punto que le dije, no voy a decir el nombre, porque lo conocéis muchísimo de vosotros: si sigues en esa línea, voy a bloquearte en el teléfono, no quiero escucharte más. No estoy dispuesto a que tú me robes lo poco que yo tengo de ti. Y al final, desgraciadamente, tuve que cortar. Me dolió, me sigue doliendo, pero hice lo correcto. Y eso mismo te aconsejo que hagas tú. Si tú intenta levantarlo, intenta que cambie su actitud. Pero si ves que no puedes y tú vas a salir perjudicado, ponte del lado de Dios. Amén. Padre amado.